Ivonne Ferrer. Así es, muchísimas gracias mi querido Jesús y cumplo años precisamente un día como hoy, 1 de mayo, y como hacía la reflexión tempranito en la mañana. Los 1 de mayo que son unas fechas donde la gente normalmente, sobre todo los trabajadores, van a las calles y que este año, bueno, sería totalmente diferente. Este 1 de mayo, donde vemos para extrapolar un poco hacia aquí lo que ocurre en República Dominicana. Y empezamos en esta reflexión, que ya repito, iniciábamos tempranito, con el llamado que hace Danilo Medina a la unidad. Eso viene acompañado, por supuesto, de ese mensaje del 1 de mayo que se hace. Y tú sientes que hay tanta manipulación en ello, porque llamando a la unidad, cuando ya hace qué sé yo cuánto, más de un mes que ese llamado a la unidad se ha hecho de diferentes sectores y de diferentes litorales, lo hace para establecer un impulso económico cuando se han tomado una serie de iniciativas y medidas, como es un poco costumbre precisamente del presidente Danilo Medina cuando hablaba de los pactos y demás. Así es. Llamado a la unidad cuando en República Dominicana tenemos nosotros cerca de 800.000 precisamente empleados, trabajadores, gente que están vinculada o que son parte de esa población económicamente activa que ha tenido que ir a las calles y tú no sabes cómo sería la respuesta. Entonces tú tienes que inmediatamente conectar con la imposibilidad que tiene esa misma gente a nombre de una crisis sanitaria que tenemos, de mantenerse más o menos atrincherados en sus casas cuando sabemos que cada año se promueve y se hacen una serie de actividades donde se manifiesta y se denuncia las condiciones generales, las condiciones particulares de vida, de trabajo, las exigencias, las propuestas. Ahora tú tienes simplemente que ver cómo se hacen discursos que son de manipulación y oportunistas, y que en unos años han sido muchos y en otros burocracias de turnos, climas de políticos que desnaturalizan las jornadas, que agreden décadas enteras donde el Estado en las calles de los países del mundo, pero sobre todo esos países donde tienen menos ingresos y donde es bastante vapuleada la clase trabajadora. Este año en las calles parece que tendrán que quedarse extrañando precisamente en todo el mundo por los motivos que nosotros sabemos, pero también servir de escenario a que muchos gobernantes, que como en el caso de República Dominicana, te hacen unos llamados que a mí me parece que no tienen nada que ver con lo que se ha estado diciendo respecto a esta crisis y a todas las crisis que podrían conjugarse en esta coyuntura. No es más que una manipulación y un manejo también, pienso, con ese mensaje del Día del Trabajador bastante manipulado. En las calles, bueno, pues ya sabemos lo que va a pasar, lo que pasaría a nivel mundial. A nivel mundial, quienes trabajamos y vivimos en condiciones en las que históricamente se ha estado sometiendo, pero agudizada por la coyuntura de la pandemia, será de muchas dificultades. Y de esa manera, bueno, pues se elevan esos índices de desempleo a nivel mundial, de los que nosotros no somos la excepción, porque no solamente se trata de esos 800 que son parte de la población económicamente activa, también el 57% de los que tienen que salir a la calle porque son parte del empleo informal. Entonces, esas protecciones de los estados que se relajan tanto en lo laboral como en lo social, y esa precariedad que aumenta en proporción al empleo, ocasionando que esas personas estén más dispuestas y estén más obligadas a renunciar a esos derechos por tener ese ingreso mínimo que pueda garantizarle la subsistencia, con salarios que se reducen, con cancelaciones que se han hecho también de manera inadecuada, con aumento del número de trabajadores y trabajadoras informales, con esa inversión para garantizar las condiciones seguras, que se restringen cada vez más, y con eso pues procurando salvaguardar la rentabilidad, pero no del pobre trabajador que históricamente ha tenido que ser parte de esa lucha, sino precisamente de los negocios de quienes se emplean. Entonces, ahí está, con cada vez más, por lo menos en este lado del mundo, las organizaciones sindicales, o por lo menos aquí en esta media isla, con una participación bastante escasa respecto a muchos países. Sus liderazgos han estado siempre, desde un buen tiempo, ignorando lo que son las realidades en las que viven
quienes trabajan y por lo tanto el desempeño que normalmente está divorciado de esos intereses, intereses de clase que por supuesto siempre han salido a relucir cuando se habla de la relación obrero-patronal, y esa situación que sustenta permanentemente una campaña existe para desacreditarla y termina por devaluar todo ese imaginario social como herramienta de lucha. Entonces, este 1 de mayo, un 1 de mayo eh, bastante especial, es para convocarnos y para autoconvocarnos a ser un actor, pero un actor fundamental en este mundo y en nuestros países de manera particular, no solo como generadores de riqueza, sino para participar de manera organizada también en esa toma de decisiones reclamadas desde siempre. Entonces esa es la dirección, con más amenaza, pero con vías fáciles para lo que han sido una especie de trampa como clase trabajadora. Ahora que las calles tendrán que extrañar a los obreros en esta coyuntura, a los obreros del mundo, este Día Internacional donde las trabajadoras y los trabajadores conmemoran esa lucha de los trabajadores diferente, pero a través de otros espacios que no sean las calles. Un día en el que, por supuesto, hay que decir que tiene que ver con esa clase trabajadora organizada que en 1886, como decía Jesús en principio, costó sangre, costó bastante sudor, pero esas lágrimas y ese sudor lograron que las jornadas fueran de 8 años, y esa conmemoración de esas luchas, de esas famosas luchas a las que están perdiendo muchos la memoria, yo creo que hay que reivindicarla. Y a las calles tendrán que volver los obreros, los trabajadores, definitivamente. Pero la reflexión es válida, sobre todo cuando se hace la extrapolación y cuando vemos el llamado que aquí en el patio se hace a propósito del mensaje del Día de los Trabajadores del presidente de la República, cuando desde hace más de un mes, hace tiempo, que a propósito de la coyuntura se está haciendo un llamado a esa unidad que nadie le cree al presidente Medina, pero mediatizada por restablecer un impulso económico para lo que ya ellos han tomado iniciativas sin que nadie sepa ni cómo ni qué van a resolver. Bueno, pues de verdad es como retomar un poco lo que han sido esas luchas de la gente, de los trabajadores, todo en este día 1 de mayo. Celebro tu cumpleaños, tan pronto vi asomar el sol.